Buenas tardes a todos, dar la bienvenida al Museo de Algeciras a todos ustedes, a esta conferencia, agradecer la iniciativa del... Ahora. ¿Se oye? Ahora sí. Agradecer la iniciativa de nuestra Asociación de Defensa del Patrimonio, La Trocha, que, bueno, tan buena trayectoria lleva todos estos años, tan implicados, tan comprometidos con nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestra cultura, la de nuestra ciudad, Algeciras, y bueno, se lo digo como responsable del área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, que nos lo hacen más sencillo. Es importante llevar siempre buenos compañeros de viaje. Yo creo que las instituciones no podemos estar solas, debemos de escuchar las aportaciones muchas veces y bueno, estos foros que son importantes también para la reflexión, para el conocimiento y para la divulgación, y por eso vuelvo a decir que agradezco mucho tanto a Carlos como presidente, a José María, a David, a todos los miembros, bueno, Celia también, por ahí está Juan Antonio Mata, a todos y a todos los que hoy nos habéis querido acompañar, porque además, Manolo, pues has tenido suerte, mira, David ya dio su conferencia, Carlos la dará el próximo jueves, a Juan Carlos no le veo yo por aquí hoy. Bueno, Andrés dio también la suya, pero que está encajada, encardinada en una semana muy especial, como es la Semana de los Museos, y que nuestra directora, a la que mando un cariñoso saludo y abrazo, ha ido todo estupendamente bien. Su marido tenía una intervención, pero afortunadamente, como digo, todo ha ido muy bien. Está contenta, muy animada y bueno, pues la mandamos un fuerte abrazo de parte de todos, porque ella, como digo, con mucho mimo. No me quiero olvidar de Javier también, que también echa una mano para que todo esto salga muy bien. Y Juan, que está por allí, gracias. Bueno, pues yo sin más le paso la palabra a Manolo. O bueno, ¿quieres Carlos? Por supuesto, Carlos. Te pasamos el micrófono. Bueno, en primer lugar, ¿se oye? En nombre de La Trocha, quiero agradecer al Ayuntamiento y a todo el equipo de Cultura la acogida que hace siempre a todas nuestras ideas. Y luego quiero hablar un poquito de mi gran amigo Manolo, que lo primero de todo, gran amigo, es lo más importante. Pero luego es una de esas personas polifacéticas que tienen han desarrollado una serie de conocimientos y habilidades y que realmente se acaban convirtiendo en imprescindibles. Manolo es un investigador naval, o sea, es la persona que más entiende de historia naval, podemos decir, del área norte del estrecho. Es modelista extraordinario, como pueden dar fe sus trabajos, y es una persona inquieta con un montón de proyectos extraordinarios la mayoría, solamente que, claro, los proyectos son a veces complicados de poner en práctica, y no os quito más tiempo. Vamos a disfrutar con los conocimientos de Manolo y le animamos a que siga deleitándonos con sus creaciones, con sus estudios y sus cosas. Y ya está. Manolo, tienes la palabra. Gracias, Pilar. Pues bien, esta tarde doy primero las gracias a todos los asistentes aquí, además los dos presentadores que he tenido de lujo. Y en estas tardes que son ya que nos empiezan las calores, menos mal que tenemos aquí estos vientos de levante y estos vientos de poniente que nos hacen a veces refrescar un poco las tardes estas que ya se nos empiezan a hacer de verano, unos veranos que ya están empezando a hacer antes de lo que mucha gente también conocía, ¿no? Bien, dicho esto, entro ya a la conferencia. Bien, los esbotos marineros son objetos que se ofrecían
a la deidad a que aquella persona que había tenido un naufragio, que es normalmente lo que sucedía, entregaba, ya sea en un templo, incluso algún resguardo por ahí también que se han encontrado pinturas, luego matizaré este tema, y eran simplemente eso, simplemente con esa simplicidad tan grande que lleva que una persona cuando ha estado en peligro de muerte, pues no tiene más remedio que ponerse en brazos de los dioses. ¿Por qué? Nosotros los marinos tenemos una de nuestros dichos es que lo pequeño que es el ser humano y lo grandísimo que es la mar. Si alguien coge desde un satélite y empieza a aumentar en una masa muy grande de agua, tiene que aumentar mucho para ver lo que es un supercontenedores, un barco de estos tan grande, hay que aumentar mucho para verlo un poquito en la mar. Y es que en la mar todo es pequeño. La aventura de hacerse a la mar, ya fuera aquí dentro de la bahía, como hacerse a la mar ya con aquellas míticas, traspasar las míticas columnas de Hércules, donde además los fenicios tuvieron la buena idea para que no fueran a robarle arriba en el norte las casiterites, los que le daba a ellos el estaño para hacer el bronce, pues pusieron una especie como de maldición de no crucéis ahí. Lo que hay allí al otro lado son monstruos, son horrorosos. Claro, téngase en cuenta de que una embarcación de aquellos entonces, de los fenicios, por muy grande que fuera, cuando aquí en el estrecho se cruzaba con una ballena, pues ya digo, las cosas se quedan pequeñas. Ya no digamos lo que es enfrentarse a la mar en navegación. En navegación presentarse a la mar y hacerse a ella, crean que se hacía como hoy día que se hace en cualquier momento. No. Tiempos de bonanza, tiempos que eran de verano, en fin, muy puntuales y siempre sin perder de vista la costa. En esos momentos de pánico en que se veía un rorcual al lado de tu embarcación o simplemente una orca ya era la mitad de lo que es un barco de aquel entonces. Pues bien, aquello tenía que ser para alguien a lo mejor que no conociese la mar, porque el que lo conocía no le había pasado nada bien, pero al que le pasaba algo, bueno, pues se acordaba del estrecho, pero para toda su vida. Y cruzar lo que eran las míticas columnas de Hércules ya era una proeza. Aquello de no hay tierra más allá, eso ponía de los pelos de punta a cualquiera. Pues bien, ese era el peligro de hacerse en la mar en la antigüedad. Tanto tenemos el levante aquí como tenemos el poniente, pero también hay una circunstancia aquí. Yo doy fe de ello, de estar en Tarifa, en lo que es hoy el castillo allí medio ruinoso de Santa Catalina, que en aquel entonces lo tenía la Armada y era, pues eso, también centro meteorológico. Yo he visto allí, temporal fuerza 9 de levante. Y en cuestión de media hora, temporal, ya no fuerza 9, sino fuerza 7 de poniente. Cuando yo le digo al comandante naval de Algeciras, del que dependía, le digo, cierro el puerto por temporal de levante. Y media hora después, le digo, abro el puerto. Y 5 minutos después, prácticamente, se me metió el poniente. Y digo, ¿este tío se ha vuelto loco o qué? Y vino desde Algeciras a Tarifa, vino. Y cuando vino y dijo, es que es en medio del estrecho. Se ve Ceuta como una balsa, como en un espejo. Dice, y cuando pasas del centro mismo, bueno, pues te encuentras eso, una mar enorme. ¿Eso cómo podía ser? Bueno, pues ese es el estrecho. Pero el estrecho, cruzarlo, hoy un portacontenedores de esos que hay enorme, es relativamente fácil.
Pero claro, en aquel entonces la cantidad de barcos que le cogían, veían una calma, decían ahora es cuando ibas al fondo. Me preguntaban en una ocasión que cuántos naufragios puede haber aquí en el estrecho. Para un marino, un naufragio es en el momento que en una embarcación una persona se ahoga, se le hunde el barco y se ahoga. Eso es un naufragio. ¿Cuántos miles de naufragios tenemos aquí? No olvidemos una patera de estas llena de pobres criaturas que van buscándose la vida y tratan de cruzar el estrecho. No es ninguna tontería, ¿eh? Cruzar el estrecho no es ninguna tontería. Y esa patera que se va al fondo es un naufragio. Claro, tenemos aquí naufragios que han sido siempre digamos, más prensa. Tenemos por ahí el Titanic, eso de papel que se haya escrito ahí para hundir el Titanic se pone encima, ¿no? Pero también ha habido barcos que los han torpedeado y tenía muchísima más gente que el Titanic. De ellos se oye poco. Pero eso también es un naufragio. Pues bien, dar gracias tras afrontar un viaje o una situación peligrosa era lo mínimo que podía hacer cualquier marino de aquellos entonces, y ahora les enseñaré imágenes también de los exvotos, hasta recientemente. Como pueden ver en este cuadro, no solamente se unía al naufragio lo propio del ahogamiento, sino que además el terrible tiburón pues podía acabar con la vida de aquellas personas que desgraciadamente habían caído al agua. Una de las cosas que olvida mucha gente es que, por ejemplo, en estas desgraciadamente batallas que ha habido en todos los tiempos, los que han hecho más estragos a los náufragos no ha sido el ahogarse, es que después permanecer en la mar es tremendo. Entonces, ese aguantar allí en la mar, donde te ataca cualquier cosa, has pasado a ser de un depredador a alguien que te van a comer, como en la selva. No le temas al animal más grande, el más chico te puede matar, porque entras en la cadena trófica de vamos a ver quién se come a quién. Pues bien, esas circunstancias en que a las personas se encuentran así, una vez que salen de ese apuro, una vez que salen de ese tremendo impacto que lleva lo que es un naufragio, ¿cómo no iban a dar gracias a Dios? A Dios, a los dioses que hubiese, a la Virgen o al santo que ellos le tuviesen. Ese dicho que tenemos de que quien no sabe rezar, que vaya a la mar. Yo he visto gente atea y aprendieron a rezar. La salve marinera, pero ya la rezaban de otra forma. ¿Pero por qué? Cuando vieron en la inmensidad del agua, vieron lo poquito que es y se les dijo a los marineros, les decía siempre lo que había que hacer en caso de un naufragio. Bueno, pues había algunos allí que se echaban a llorar. ¿Y es por qué? Porque se enfrentaban a una cosa, la realidad de esta vida. Pues bien, esos naufragios en tiempo de la navegación a vela pues eran frecuentísimos. Simplemente la autoridad portuaria, cuando está haciendo cualquier trabajo submarino, tienen que hacer primero un trabajo arqueológico de sacar las piezas que hay allí. Bueno, se están encontrando tantas y de tanta calidad y de tanta información que, bueno, el museo que pretenden abrir, yo ya se lo he dicho a mi gran amigo Juan Antonio Patrón, oye, va a faltar espacio. Y me contesta, me temo que sí. Bueno, pues, y es eso. ¿Cuántos cientos puede haber aquí de naufragio? Y no escarbemos. Si decimos a escarbar, porque los sedimentos también tapan muchas veces, pero si se dedican a escarbar a alguien, pues podemos tropezarnos con que tengamos para 200 museos y faltaría espacio. ¿Qué era un esboto? Ante todo era eso, una ofrenda que se hacía ante el ente divino al que nosotros damos las gracias por haber salido libres de percance.
Junto a esos esvotos, como el caso del Cristo del Patio, que ahora hablaré de él, en Algeciras, se solían colocar velas, lo que son las lamparillas. Alguno conoce ya las lamparillas aquellas famosas que había. Bueno, pues los más antiguos las conocerán y algunos ya, pues eso no, digo, pero me parece a mí que con esto que vamos de la luz, lo mismo terminamos algunos con lamparillas ya, ¿eh? Pero bueno, anecdotario aparte, el fervor que había, sobre todo de gente que estaba por y para la mar, era más de lo que mucha gente se pueda creer. Empecemos por la capilla del Cristo de la Alameda, la que tenéis aquí, esta pintura tan bonita que hay, cercanísima, que estaba al cauce del río de la Miel. En ese río de la Miel que podéis ver aquí, el puente, bien, pues aquí es donde estaban también toda la flotilla de lanchas de Antonio Barceló. Lanchas que salían por la mañana temprano, salían unas hacia Puente Mayorga y otras salían hasta la ensenada de Guetares. Ambas dos escuadrillas salían allí pues a perseguir el contrabando y a defender lo que era la bahía. Esas lanchas cañoneras, lanchas pequeñitas, pero un cañón muy grande para lo que era la lancha, bueno, pues hacían esa... Muchas gracias para ti. Yo tenía aquí. Entonces, esas lanchas, ahora, los recientes hallazgos arqueológicos, se han encontrado dos de ellas precisamente en Puente Mayorga. ¿Por qué? Se hundieron, les llegó un temporal, cuando quisieron echar mano, pues te hunden. Y las hundieron allí cerca de tierra. Bueno, pues eso nos va a servir a nosotros, Pilar ya lo sabes, nos va a servir para, aparte de los planos que se tengan, vamos a hacer las lanchas. Y se quieren hacer una lancha que fueron espanto de los ingleses durante muchísimo tiempo y de los contrabandistas. Bueno, pues esas lanchas, ahora que tenemos no solamente los planos, que difieren mucho, lo que es el plano de luego son las lanchas, se han encontrado y queremos hacer la maqueta de las lanchas, pero a un tamaño bastante bueno, para que la gente vean aquí lo que era la importancia que tuvo en aquel entonces Antonio Barceló en la defensa de Algeciras. Esta iglesia, que ya digo era donde venía a rezar Antonio Barceló, cuando la guerra civil, antes de la guerra civil, pues le pegaron fuego, se quemaron todos los exvotos que había allí con todo lo que había dentro. Bueno, pues esos son problemas que tienen las revoluciones. Pasó también con la revolución en Rusia, pasó también con la revolución francesa, se quemaban y se rapiñaban una cantidad de sitios donde había parte de nuestra historia. La que se quemó, quemada está. Échale un galgo ya para encontrarla. La que se llevaron porque tenía mucho valor a museos importantes, alguna habrá todavía en el Louvre. El exvoto del llamado Patio del Cristo. El Patio del Cristo, y según también me estuvo comentando Carlos Gómez de Avellaneda, aquí presente, estuvo en una especie de corrala. Si hay algún error, me corriges. Una corrala, y esta es la única imagen que he podido sacar. Al parecer, un soldado de los que vino de la guerra de África, pues la pintó en una pared. Y bueno, hubo alguien que lo mismo no le gustó, la encaló y la cal se le caía y el Cristo volvía a aparecer. Se ve que lo repitieron varias veces, pero la cal no se le caía, o sea, no aguantaba y se caía. Claro, de ahí a pasar de que aquello era un milagro, pues se tarda menos y nada para el que es una persona devota, ¿no? Bueno, pues ahí quedó. Se montó una capilla, aquí se puede ver el altar, la cantidad de velas que se le pusieron y también esas lampanillas que os dije antes, también me dijeron que había muchas. Pues bien, el ayuntamiento de aquel entonces dijeron que no iban a tirar aquello, pero aquello se quedó en agua de borrajas
se quitó, lo derrumbaron, se quitó todo y aquello desapareció. Actualmente lo único que nos queda es la figura esta del Cristo, que la vemos en esta calle, que es la calle Teniente Maroto, aquí al lado del Supersol, y es el único recuerdo que nos queda de que allí es donde estaba la corrala, donde se encontraba el Cristo del Patio. Tenemos por otra parte un esboto muy particular que es el de la ermita de Nuestra Señora de los Milagros de Algeciras, también conocida por la Capilla de los Cervera. Cuando se hundió el crucero Baleares, que hundió la escuadra comunista, fue la que hundió el crucero a base de torpedos, una de las personas que murió era Javier Cervera Abreu. En honor a él y en memoria de él se le hizo esta capilla. Una curiosidad es que esta capilla está repetida también en Chiclana. Existe otra exactamente igual en Chiclana. Lo que no sé lo que lleva dentro porque no lo he visto. Aquí dentro, cuando creo que se llama también Pilar, la señora esta me estuvo enseñando todo aquello y contándome toda la historia, pues no solamente tiene el esboto que pueden ver aquí, que es este, que es el crucero Baleares. Tengo que ir de nuevo por allí a ver en el estado que se encuentra, porque seguramente habrá que darle cualquier de estos un repaso, porque las cosas con el tiempo precisamente no mejoran. Y si ven en la parte de ahí arriba, pues tenía ya incluso hasta goteras que le iban cayendo, ¿no? Pues bien, aquí está toda la relación de las personas que murieron allí. Aparte de eso, también hay un Cristo, que fue otro esboto que dieron, y algunos más que, como no he podido poner en bucle todas las fotografías que tengo, de todas formas ya os las pasaré, las fotografías, de más esbotos que hay allí, como hay un aro salvavidas del buque hidrográfico Tociño y algunas cosas más. Este esboto es de otro buque que se nos hundió aquí en aguas del estrecho, casi a la mitad del estrecho fue, pero ya bastante mal, se quedó sin máquinas, en fin, y un barco sin máquinas en medio del estrecho con un temporal. Bueno, pues eso es, luego entró agua, se le apagaron las calderas, o sea, el desastre estaba cantado, ¿no? Bueno, pues el Dragamina Guadalete, aparte de su historia de lo que es el naufragio, digamos, exvoto, es de uno de los náufragos que estuvo en el Guadalete. Lo tenía su hijo y actualmente se encuentra en la Comandancia Naval de Algeciras, se encuentra allí expuesto. Me pidieron que lo restaurara un poco. Esto no se puede restaurar. Puedes pegar alguna cosita que se haya despegado, pero no se puede tocar. Se puede tocar por una simple cosa. Porque esto, la construcción en sí y lo nice que es, no se puede tocar, no se debe. Si alguien lo toca, pues vamos, es una barbaridad. Porque es que tiene que quedarse como quien lo hizo, lo vio en sí y lo montó, ¿no? Bueno, pues tenía el palo roto y alguna cosita más, pero bueno, algunas cosas que le faltan porque el tiempo no perdona, y salvo que lo metamos ahora bien en una urna y se guarde, esboto, digamos, ahí está. Hay un detalle que a mí me llamó mucho la atención con respecto a una leyenda que hay por ahí sobre que no tengas un barquito en casa. Investigando sobre el tema, venía por lo siguiente: tener un barquito en casa, eso trae ruina. Una ruina. Sí. Y venía precisamente de los exvotos. Alguien que ha ofrecido a la deidad, al santo, a la Virgen o a quien sea, le ha ofrecido aquello, robar aquello y llevártelo para tu casa, bueno,
ni la maldición de Tutankamón es comparable con la que los marineros tenían en ello. Como no se sabía la procedencia de un barco, pues nadie quería tenerlo, nadie quería apropiarse y quitarle el marchamo que lleva de ser una pieza votiva con su trasfondo religioso. Cuando se lo dije al comandante naval, le pregunté, ¿es un exvoto o es un capricho? ¿Y cuál es la diferencia? Digo, que si es un exvoto, guárdese. No es que seamos muy supersticiosos los marinos, pero sí. Y por si acaso. Entonces dijo, pues mira, ahora que lo dices, ahí se va a quedar, pero como tal. Entonces, está allí y se le va a poner exvoto de esa persona que se lo dio el hijo, y el hijo ha dicho que el barco de la Marina esté en la Marina. Y ahí está. Tenemos en la parroquia de la Almoraima, la imagen aquí, la iglesia. Anduve buscándolo un tiempo porque en un libro que hay de un amigo mío que se llama Exvotos de la provincia de Cádiz, bueno, pues cogió y dijo que estaba precisamente allí en la ermita que hay, no aquí, donde en la Almoraima. Y fui allí no sabía nada de ello. A ver si está en la iglesia, y le pregunté al párroco, mire, ¿usted sabe algo sobre...? Dice, este que está allí, está detrás del asiento donde está el cura párroco. Bueno, allí está. Bien, pues textualmente, verán que es textualmente porque una forma de escribir era, en la madrugada del día 3 de febrero de 1869, hallándose el bergantín goleta español nombrado Lola, su capitán don Francisco Madrid, en las cercanías del Selva de Charleston, en su travesía de La Habana a Cádiz, le rompió un golpe de mar por el costado de babor, del cual quedó el buque anegado completamente, teniendo que romper las portas y obra muerta sin que por esto se consiguiera desahogar el buque, habiéndose salvado milagrosamente mediante la voluntad de Nuestra Señora del Carmen, a quien uno de sus tripulantes, llamado José Patricio Redondo, se encomendó y le dedica este cuadro. Este José Patricio Redondo tiene un familiar aquí que precisamente se interesó mucho por saber la historia del cuadro y tal, porque dice que era cosa de familia. Bien, otro más que tenemos de aquí de la zona son los exvotos que hay en la Ermita de la Luz en Tarifa. Tenemos, pues aquí hay bastantes. Tenemos 1, 2, 3, 4. Estos son marinos. Bien, los exvotos no solamente podía ser una imagen, como podía ser también un dibujo, una acuarela, una pintura. Y aquí, empezando por esta, es una acuarela de 33 por 39 centímetros, bastante pequeñita, no es muy grande, y es de un naufragio que sucedió el 10 de enero de 1858 frente al castillo de San Sebastián en Cádiz. Está firmado con la inicial J y fue ofrendado a la Virgen de la Luz de ese mismo año. Pero no he logrado encontrar el libro donde venía, porque muchos libros se pierden en las iglesias y tal, e incluso pregunté si existía algún libro donde si alguien entregaba algo se anotaba allí. Nada, no sabe, no contesta. Con lo cual, esto nos queda la incógnita de saber todos estos en qué momento se pusieron y qué historia había realmente detrás de ellos. Yo soy de los que se fía muy poco de la leyenda oral, porque la leyenda oral también suele magnificarse algunas cosas o incluso llevarlo al olvido por razones de las más espurias, ¿no? Exvotos de la Ermita de la Luz en Tarifa también. Este es una fotografía que sacaron cuando el barco se estaba hundiendo. Otro barco que iba cercano le sacó la fotografía y es lo último que se sabe del Joaquín Mira, que era un pesquero que tenía base en Tarifa. Este que tienen aquí es un óleo sobre lienzo
ya algo mayor que los otros, doble, de autor desconocido, y la situación y peligro por el que se ve que pasó el barco, pues tampoco se sabe. Lo que sí hemos podido sacar, y yo que soy un estudioso sobre todo del tema de los faluchos, de aquí del estrecho, hemos podido sacar, aquí lo tienen cada uno de ellos, aquí señalado, hemos podido sacar una cantidad de información histórica sobre ellos que son interesantísimos. Por ponerle un caso, este de aquí es el marinero con su correspondiente barretina puesta. Barretina, que le llaman lo que son los catalanes, pero que el gorro viene del gorro frigio, que era el gorro que tenían todos los marineros en todo el Mediterráneo. Desde Turquía hasta Tarifa, todos tenían. Y aquel que viniendo del Mediterráneo también pasaba al Atlántico con este tipo de barco, pues también lo llevaba. De hecho, también lo llevaban por aquel entonces los marineros de Portugal. Eso y otra serie de características, como es el palo de popa, que es el que nos decía la diferencia entre un falucho y una barca. Bueno, pues una barca de pesca, porque luego barca se llama otro barco más grande también. Bueno, pues el batículo, que es como se llama este palo de popa, que servía para cuando se estaba pescando, se arriaba la vela y para estar fondeado, pero siempre mirando en una misma dirección, se ponía una pequeña vela ahí y siempre te mantenía sin que el barco fuera al garete. Bien, pues esa serie de detalles, algunos ya lo he plasmado en algunos artículos y otros pues están siendo investigados por gente incluso que sabe más que yo, que será muchísima más. Otros ejemplos de votos, y estos son andaluces, son este es famosísimo, es el famoso galeón de Utrera. ¿Qué tenía el galeón de Utrera? Bien, en la ermita de Utrera, he aquí lo que queda actualmente. Verán de exvotos aquí lo que no hay en los escritos, ¿no? Bueno, pues había pues más de 1.600 objetos allí depositados. Cuidado, que los objetos podían ser cualquier objeto ortopédico de una persona que se rompió un brazo, pensaba que el brazo no le iba nunca más a servir, y allí se quedaba la muleta, o se quedaba el braguero, o se quedaba allí cualquier cosa que bueno, aquello era un batiburillo que parecía eso, la tienda un chamarilero, ¿no? Aquello era un caos, hasta que llegó un momento que dijeron que aquello había que quitarlo y solamente quedaron aquellas cosas que más decentemente se podían poner ya. Este galeón, antes de que se dijera que tiraran allí todo los trastos viejos, por decirle, o como les decían en aquel entonces, bueno, pues estuvo, se le sacó fotografías y es una joya, pero también se perdió, pero quedaron las fotografías, con lo cual se logró hacer una reproducción de él, y esa reproducción que se hizo en base a la fotografía, porque si bien lo ven por aquí, por la banda de estribor, la banda de babor está abierta y se ve el interior. Bueno, pues la reproducción de él está como oro en paño expuesta en el Museo Naval de Madrid. Ha servido de estudio para saber cómo son los protogaleones, los primeros galeones que hubo, porque si bien había algunos dibujos y algunas pinturas, pero ¿cómo estaba hecho por dentro? Una pintura tenemos, el barco está armado y está con sus velas desplegadas, pero ¿cómo era por dentro? Bueno, pues que por la forma de montarlo se ve que estaba hecho por un carpintero de Ribera. Los carpinteros de Ribera antes tenían la buena costumbre, y esa buena costumbre ha sido maravillosa, de hacer una maqueta del barco, aunque fuese para quedarse con ella. Y luego más tarde todos los astilleros encontrarán que tienen una sala donde hay unos modelistas que hacen una imagen,
que es la imagen tridimensional, una maqueta del barco que normalmente se entrega o bien al armador o queda para el museo del propio astillero donde se hace. Otros ejemplos de esbotos son estos dos que tienen ahí arriba, que son además curiosísimos. Yo he estado en Barcelona y estuve viendo allí en el Museo de las Atarazanas y demás, y aquello era curioso. Le pedían favores a Dios para ver si podían seguir con el contrabando, hombre. Que está bien, es que nos cogen encima y no estamos buscando las habichuelas, ¿no? Y cuando se liaban a cañonazos o a tiros, se liaban con el barco que les iba persiguiendo, pues siempre se acordaban de la Virgen. Oye, echamos una manita, hombre, que aquí no estamos en un apuro, ¿no? Bueno, pues esas anécdotas las hay porque, claro, siempre la historia la cuenta según el que la cuenta, pues así es la historia de suya, ¿no? Bien, ahora tenemos aquí este de abajo. Este de abajo es curiosísimo. Está en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que está junto al Archivo Museo de la Marina, en el viso del Marqués en Ciudad Real. Pues bien, el primer marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán, lo trajo y es ni más ni menos que un cocodrilo del Nilo. Tiene unos 4 metros y allí está. Bueno, ahí está casi también milagrosamente, porque cuando el terremoto de Lisboa, toda esta parte de la iglesia se cayó abajo y no se sabe por qué el cocodrilo estaba fuera y no le pasó nada. Y se los machacaron todas las piedras y el cocodrilo, bueno, pues más milagroso todavía. Pero bueno, Álvaro de Bazán lo entregó ahí para decir que lo sigiloso que es un cocodrilo, en la iglesia había que estar igual, en la iglesia había que estar callado. Entonces, por eso lo puso. Luego hay otras personas que ya le buscaron, si se le quieren buscar anécdotas y cosas de esas, pues se le pueden buscar las que quieran, ¿no? Y las hay más. Simplemente se meten por internet y ya le dirán, según el guía que se lo presente, pues aquello tendrá unas cualidades u otras, ¿no? Pero allí lo tienen en la iglesia, el cocodrilo subiendo por la pared. Esta imagen que traigo aquí la encontré casualmente, pero es un barco, es un esboto que se presentó, pero esto era de un naufragio que hubo de un buque italiano aquí en el estrecho. Y también diciendo, bueno, pues la circunstancia es esa. Por la imagen he mirado también con otros que supieran y no sabemos decir, pues que si se supone que es temporal de levante, lo que queremos saber en qué dirección iba el barco, ¿no? Pero hemos buscado así y no vemos que tenga... Bueno, si hay alguien que a lo mejor lo vea, pues si hay algún detalle aquí, pero vamos, lo único que hay es una casa y la gente que va a rescatar y los otros que se están ahogando ya con el hundimiento del barco. Museos y sus esbotos marineros, ya digo que los hay en todos sitios, que hoy día están considerados como reliquias de la arquitectura naval, porque, ya digo, algunos se entregaban a lo que eran las iglesias, que ya digo, iglesias que son también en catedrales. Esas catedrales había algunas que tenían 10 y 15 barcos colgados de las vigas y allí estaban los barcos y cada uno de ellos era una tragedia, pero en esos sitios tuvieron también más suerte de que alguien no los quemó, no quemó la iglesia con ellos y hoy día incluso sitios que han desaparecido han ido a aparecer a lo que son los museos y en esos museos están. Uno digno de ver precisamente es este que pongo, que es la Sala Ondarroa Orotoa en el Museo de Bilbao. Ese es una preciosidad y algunos de estos fueron donados a ermitas y tal y después pues han dicho de meterlos en el museo. Hombre, siempre mejor conservación tendrán y la historia de ellos pues siempre está mejor reflejada que cualquier día se cae de la viga o de donde esté colgado y termina aquello fatal. Bien. Los antecedentes mediterráneos que tenemos, como aquí hay arqueólogos y estudiosos del tema, una naveta es lo que nosotros le decimos a una reproducción
de barco en metal pequeñito. Entonces, cada naufragio se le solía hacer de ponerlo, y esto eran, digamos, lo que es en metal, lo que en cerámica sería una lucerna. Se le ponía su correspondiente aceite dentro, su correspondiente torcilla allí, que era lo que se encendía, y se mantenía. Si el barco no se había hundido y lo que se pretendía era que al Dios que se encomendaba diese una luz sobre ellos, es tener encendida la gente que quedaba en tierra, tenerla encendida hasta que el barco llegaba de nuevo a tierra. Entonces, de esto se han cogido un montón de ellos. Algunos representan a animalitos que tenían dentro. Aquí se ve una cabra, se ven varios objetos más, varios animalitos más, y se ve su patrón, y son también testimonio de las cargas también que podían llevar los barcos. Siempre el arqueólogo busca cualquier referencia, pero tener la referencia exacta. Pues bien, todos estos esbotos ahí están. La verdad es que en algunos sitios se sabe que eran eso, una luz que se encendía hasta que el barco regresara, y en otros, por lo que no se sabe, es la procedencia que tenían o no. Incluso algunos de ellos están en la parte de abajo, están grabados en griego o en latín, está grabado también algo que dice de la pieza. Pero eso ya, eso es entrar en puntualidades, que eso son de los arqueólogos. Muchas gracias, pero quisiera hacer primero un inciso, y es el siguiente. De mi propio Aibá está el que encuentro tantos parecidos en cuestión de exvotos, lo que son los barcos que nos aparecen en la Laja Alta, que estoy por decir que eran eso, un lugar donde se ponía algo que había pasado, algo que se quería mantener puesto allí, por las razones no lo sé, pero creo que es una especie de santuario donde lo que fuese físicamente no lo tenemos, pero lo que es en pintura, allí está. Y bueno, nada más, agradezco la presencia y la atención que han tenido todos. Muchas gracias.